Gracias, gracias, Victoria. Buenos días allá en México y buenas tardes aquí en España. Bueno, pues esta es nuestra penúltima ya. Eh, Vamos a compartir un poquito. Ok. ¿Se ve bien? Ah, Sí, sí, Raúl se ve bien. vale. Déjeme. Espéreme. Dios mío. Voy a, Voy a salirme nuevamente porque esto es complejo. No sé qué pasó aquí. Déjeme, discúlpenme de nuevo. Ujú. Vale, vale. Ahí ya está. Espero que sí. Muy bien, la sesión 7 es sobre ética y límites de la Consejería Pastoral Breve. La Consejería Pastoral Breve es una modalidad de acompañamiento espiritual que se está usando mucho en la actualidad. Se ha potencializado después de la pandemia por motivos de la gran cantidad de personas que atendimos en este periodo, ¿no? Aunque la Consejería Pastoral Breve pues ya tiene tienes como unas 2 décadas que están siendo usados, ya no es toda una escuela de consejería. Ujú. Pero la propuesta que yo hago de mi libro es enmarcar un método, ¿va? Un método para la consejería pastoral breve. Ujú. Ah, Decía, es una modalidad de acompañamiento espiritual enfocada en intervenciones puntuales, centrada y de corta duración. No es para todos los problemas o desafíos de los creyentes. Problemas, por ejemplo, de personalidad, de trastornos ya estructurados en las personas, pues no mm, ayuda en algo, pero demanda otro tipo de acercamiento. Pero mi propuesta es para generar todo un equipo de consejeros en la iglesia local, consejeros que no tengan ninguna formación en esta área, si se puede, usando el protocolo que estoy proponiendo a consejerías breves, ¿va? Aunque su forma sea limitada en el tiempo, los principios éticos que rigen esta práctica son tan exigentes como en cualquier forma de consejería a largo plazo, ¿no? Los que ya han tomado quizás un curso de consejería sabrán que una parte es
analizamos mucho en los cursos, pues la parte ética, ¿no? Del ministerio, y es importantísimo. Entonces, mm, vamos a entrar un poco a esto y los límites que hay. Ah, sin duda, los aspectos más importantes éticos, primero es la confidencialidad, ¿no? Es una base bíblica. El que es fiel en lo poco también es en lo más lo será. Toda información compartida en consejería debe ser guardada con absoluta confidencialidad, salvo que haya peligros inminentes para la vida. Por ejemplo, aquí en España a mí me exigen por ley que si una mujer es maltratada, está en peligro, o un hombre también, porque también hay hombres maltratados y están en peligro, o violación o asesinato, yo tengo que reportarlos a las autoridades, ¿va? Eso es me obliga, y hay un demasiado control aquí en estas cosas, ¿no? En sociedades como esta. No así en México, ¿no? En México no sé. Tengo 20 años fuera de México y no sé si ya se ha legislado, pues, ¿no? Para la actividad de la consejería. Entonces, igualmente, por ejemplo, hubo un principio que tratamos de hacer: si soy consejero y tienes esposo, tienes esposa, no compartimos con nuestros cónyuges los que tratamos en la consejería pastoral, a menos que estén involucrada nuestro cónyuge. En mi caso, a veces nosotros, Nayara y yo, tratamos casos juntos, y entonces pues nos enteramos, ¿no? Pero Nayara, su proceso de consejería, ella no me comparte nada. Quizás me pregunte para darle un consejo en un asunto general, pero no tratamos de no darnos información para para no poner una carga sobre tu cónyuge, ¿no? Eso es un principio ético también. La integridad personal, como nos manda la Escritura, seanos hagios en griego, santos hagios. La palabra santos en el Nuevo Testamento significa ser diferente, nada más, no ser santurrones. Muchos, como decía mi viejo pastor, muchos evangélicos en México todavía tienen síndrome guadalupoide, es decir, son muy católicos, ¿no? Hay muchos santurrones, pero santo significa ser diferente. Diferente en relación a aquellos que no tienen a Cristo, ¿no? A los gentiles en los tiempos de Pablo, ser santos en toda vuestra manera de vivir, es decir, no siguiendo la pauta de este mundo, tratando de vivir los valores del reino. El consejero debe ser ejemplo en la vida ética, sea conductual, espiritual y moral. No se puede aconsejar desde la hipocresía ni desde el desorden personal, ¿va? Responsabilidad ministerial: obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Un consejero debe rendir cuentas
a la autoridad espiritual, evitar el aislamiento. Por eso yo, yo propongo que si ustedes van a levantar equipos de consejería en la iglesia local y usted líder, debe haber una supervisión y un acompañamiento pastoral saludable y necesario. Aquí trato de, a algunos muy pocos he levantado consejeros, pero trato de ser clínicas, es decir, de poder supervisar casos, dar consejos de cómo abordar a las personas su problemática, ¿no? Pero debe haber una responsabilidad ministerial y estar bajo el principio de la sujeción mutua. ¿Mm? No sujeción al pastor, sujeción mutua, que es muy diferente, ¿no? El sentido de la sujeción que nosotros hemos promovido o nos la han promovido las teologías que nos han influenciado es una sujeción jerárquica, eso es antirreino. La sujeción es mutua. ¿Ah? Los pastores también estamos sujetos a nuestros congregantes y eso es duro de vivir, ¿no? En una cultura donde los ministros somos jerárquicos. Decía un gran historiador suizo que vivió en los años 90, 80 en México, en el Instituto de Historia, Jean Bastier. Jean Bastier decía que la estructura de liderazgo de la Iglesia Evangélica Mexicana es heredera del priismo, de la cosmovisión priista. Nos volvemos caciques de las almas, dueños de las almas, ¿no? Pues esperamos que ya nos hemos arrepentido algunos y podamos vivir sin jerarquías, sino liderazgo de servicio, ¿no? Entonces, eh, nos evitaríamos muchos problemas. Centralidad de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El consejero debe reflejar, ir reflejando el carácter de Cristo en sus palabras, actitudes y motivaciones. Cristo siempre será el modelo supremo, ¿verdad? De compasión, de verdad, justicia y restauración. Debemos ser una consejería cristocéntrica, ¿no? Cristocéntrica. Amor incondicional en compasión, sobrellevar los unos las cargas de los otros, dice Pablo, ¿ah? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 3:15, ¿va? El amor de agape ha sido derramado, es la motivación suprema en el servicio, ¿no? El consejero debe aceptar a la persona como es. Y esto es difícil cuando tú encuentras, cuando se descubren a ti personas en su intimidad, te puede afectar. Decía el hermano Samuel Ascari, me dijo una vez, nunca, nunca le temas lo que puede hacer el viejo hombre. Nunca le temas lo que puede ser el viejo hombre. Es decir, me quería decir, no te espantes de lo que podemos llegar a ser. Los hombres podemos llegar a ser malos, ¿va?
y tener muchos problemas, pero un consejero no debe tener prejuicio, mostrar empatía, paciencia, ternura, ¿va? Comenzar a caminar, ¿no? Y eso es, es ético. Respeto a la dignidad, ¿va?, del aconsejado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debes evitar toda forma de manipulación, coacción y abuso espiritual. Se respeta el ritmo, los límites y las decisiones del aconsejado, aunque no se compartan. En este método, que es menos directivo, ¿va?, es menos directivo, a veces tienes que esperar que aunque se esté equivocando la decisión del consejero, tendrás oportunidad de caminar y de reorientar, pero no imponerlo, ¿verdad? Discernimiento espiritual. El hombre espiritual juzga todas las cosas, dice Pablo, ¿eh? Que el consejero cristiano no solo evalúa lo emocional o lo psicológico, ¿no?, sino también lo espiritual, ¿no?, buscando la guía del espíritu en todo el proceso. Entonces, como ven, hay varios aquí, ya hay varios puntos éticos, ¿no? También debe haber una dependencia del Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso no quiere decir que no trabajes, que no estudies, porque estos versículos han sido tan mal interpretados, tan mal manipulados por gente que no quiere prepararse, y tiene esa teología de que y sacan versículos como estos, como otros. Fue el contexto. Algunos me dicen, ¿no? Dice, la letra mata, hermano. Pero el espíritu vivifica. Yo con el Espíritu Santo, ¿no? Jamás el espíritu está divorciado con el estudio de la palabra. Entonces, por ejemplo, ese versículo, la mata, está interpretando que estudiar mata la vida espiritual, pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la letra de la ley. La ley mata, la ley no puede dar vida. La ley te dice tu pecado, pero no te puede proporcionar la gracia para la vida espiritual, sino el Espíritu Santo. Entonces, otros pelados que son apologéticos de su ignorancia, que dicen, no, hermano, Pedro era del Burgo, y mira cómo Dios lo usó. ¿Para qué estudiar tanto? Le digo, sí, pero era del Burgo judío. Y el Burgo judío, un judío a los 12 años sabe 3 idiomas: griego, arameo y hebreo. ¿Tú cuántos sabes? Un judío a los 13 años sabe 613 versículos de memoria. ¿Tú cuántos sabes? Entonces, no es judío de Tepito o no es judío de aquí de Mallorca. Es judío, no es Burgo de Tepito ni de Catepec. Son apologéticos de su ignorancia, no estudian, defraudan a la gente por falta de formación seria en el ministerio, formación continua.
procura con diligencia, dice Pablo, presentarte a Dios. El verbo griego es el liturgio, que es el técnico para dar ofrenda, sacrificio de holocausto en el templo. Para la mentalidad de Pablo, un obrero debe presentarse como un sacrificio que traza bien la palabra de verdad. Es decir, que yo soy una alabanza a Dios cuando yo doy consejo, cuando yo predico, cuando yo enseño, pero fui diligente para presentarme. Fui diligente, estudié, me formé, respeté mi ministerio, no la hice, ahí se va, que se glorifique el Señor, dicen algunos pelados. ¿Qué va? Un consejero cristiano se forma constantemente, tanto en la palabra como en las herramientas psicológicas y éticas pastorales para servir. Siempre está en aprendiendo, tiene una mentalidad de aprendizaje. Entonces, vemos, déjeme irme para atrás para hacer un resumito nada más de lo que estamos viendo, ¿no? Un resumen rápido. Confidencialidad, muy importante. Integridad personal, responsabilidad ministerial, estar sujeto unos a otros. Centralidad de Cristo, consejero centrado en la persona de Jesucristo, amor y compasión, respeto a la dignidad del aconsejado, discernimiento espiritual, dependencia del Espíritu Santo y formación continua. El consentimiento informado. El consejero debe comprender que está recibiendo consejería pastoral, no psicológica. Por ejemplo, yo tengo formación psicológica, pero yo no, cuando me vienen a ver como psicólogo, yo digo, yo no soy un psicólogo, yo soy un siervo de Jesucristo. Conozco algo de psicología, pero yo soy un consejero pastoral, un consejero cristiano. Tú no te puedes presentar como psicólogo, ¿no? Hay gente en México, conocí gente que eran consejeros psicólogos, pero que no se habían graduado, ¿no? Que no se habían graduado. Y algunos pueden caer en ese comportamiento no ético. Debe explicar el propósito y la duración del acompañamiento. Tú le dices, mira, te voy a acompañar de aquí hace a tanto tiempo y el propósito, la duración más o menos, y ahí están para que el aconsejado sepa. Competencia. El consejero debe reconocer sus límites de preparación y referir a profesional de salud mental cuando el caso le excede. Por ejemplo, hay trastornos psiquiátricos que uno no debe tratar, adicciones graves, traumas complejos, y entonces tú puedes hacer una referirlo a un profesional. Hay que conocer los profesionales de nuestra ciudad
algunos son cristianos y uno puede hacer una referencia en caso de trastornos mentales. Una capacitación continua, ya lo dijimos. No aprovechamiento. El consejero no debe aprovecharse emocional, espiritual, económica o sexualmente. Sabemos que en la consejería se da un fenómeno. Hay lo que se llama transferencia y contratransferencia, ¿no? Nuestros pacientes se enamoran de nosotros y eso hay que saberlo. El que no lo sabe es un tonto, decía el hermano Samuel. Es un tonto, ignorante. Tú debes de saber que tratar con personas se pueden enamorar, tanto de tu mismo sexo como el de otro. Comienzan a fantasear contigo. Uno de mis experiencias en estos 40 años, he tenido todas las experiencias en esta área, ¿no? Y uno de los señales que ya sé es cuando te dice el aconsejado, pastor, soñé contigo. Ay, ahí ya hay un proceso de contratransferencia. No pienses que es el Espíritu Santo que le está hablando. No, ya se está enganchando contigo y hay que ser muy ético en eso, bastante ético. Anayara sabe, aquí está, que cuando una persona tiene interés por mí, enseguida se la derivo a ella. Le digo, mi esposa desde aquí adelante va a tratar con usted. Punto. Y eso es muy común en la consejería. Por eso no hay que aprovecharse, ¿no? Es un poder que tiene el consejero. Es un poder que no hay que ignorar. Toda forma de manipulación espiritual, dependencia excesiva, relación inapropiada debe evitarse rigurosamente. Y claridad de roles, dado que el consejero también puede ser pastor, líder, amigo del aconsejado, es fundamental clarificar el rol específico durante la sesión de consejería. Es importante decir, mira, soy tu amigo, pero yo te voy a tratar como tu pastor o como tu consejero, ¿no? Y pones el límite. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a pasar ya a considerar los límites de la propuesta que le estoy dando. ¿Hay alguna observación de lo ético? Buenos días, pastor, de la O. Yo quisiera preguntarle, cuando en una familia existe el mismo problema, por ejemplo, intolerancia, ¿se pueden citar a todos y enfrentarlos a todos para que den su opinión y que los demás sepan, o tiene que ser individual a cada uno de ellos? Bueno, cuando hay un problema, como es, hermana, lo que uno usa es otro acercamiento. Otra forma de acercarse que se llama psicología sistémica en la vida pastoral. Uno puede dar consejería si todos los miembros de la familia quieren. No Ah, ok. podemos obligar
a nadie a recibir consejería pastoral. No lo debemos hacer, pero la forma de acercarse a un problema familiar, lo más adecuado es la psicología sistémica aplicado a la vida pastoral. Ok, ¿Alguna otra gracias. pregunta de lo ético? Sí, Juan pastor. Carlos. Sí, gracias. Respecto a lo último que comentó pastor, se sugiere que uno aconseje solamente a personas del propio, No, o sea, no, del no, mismo sexo, hombre a no, no, hombre, no, mujer a mujer, o... no, no, no. Te digo lo que me dije, Ok. le pregunté eso a Láscara, te digo lo que me dijo. ¿Sí conociste al hermano Láscari? Juan, Sí, sí lo conocí, sí tuve te digo lo oportunidad. que me dijo cuando le pregunté eso cuando era joven. Sí, No pastor, seas, diga. no seas bruto, me dijo. No, no, Poco a poco se nos va ningún quitando. pastor debe de temer aconsejar a una mujer o a un hombre. No debes de temer. Lo que debes es tener cuidado y no ignorar que hay procesos psicológicos. No es que se enamoren de ti, es una contratransferencia muy profunda de sus vidas traumáticas con los padres y se vuelve una fantasía, pero no es que seas muy guapo, ¿vale? A ver, David González, venga, es de, es de la banda de Arturo. Saludos. Venga, David, dime, hermano, Sí, saludos. saludos. ¿Qué pasa? Y dice que en el momento en que se traspasa la situación, que dice, no, pues ahora lo va a atender mi esposa o mi esposo, o sea, Sí, depende del caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando sí. la persona decide ya no seguir las sesiones? Dice, no, pues esta vez no voy a poder, una sí, una no, y ya de repente se empieza a alejar y termina con Eso, abandonar el... eso es una defensa. Normalmente las personas que no quieren sanar se van defendiendo inconscientemente, se van bloqueando los procesos de consejería, pero no, déjalos, o sea, es por decir no pudieron o no les pude ayudar yo a romper sus defensas psicológicas para el cambio. Pero eso será en procesos de trastornos mentales, David, y eso es muy complejo. ¿Mm? Pero tú déjalo, tú no puedes obligar a nadie, ¿no? En el caso del ejemplo que Nayara aquí está, ella sabe que yo cuando detecto algo, prefiero cuidarme a mí y cuidar al aconsejado. Normalmente son mujeres, ¿va? Entonces, eh, 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 y protejo mi vida, protejo también mi matrimonio, protejo, este, eso es ética, ¿me entiendes? Porque hay un poder, el ser pastor, ser consejero, te da un poder implícito y hay que ser ético, si no, uno puede abusar en ellos. Héctor y Elisu, Gracias, hermanos. Buenos días. bueno, Dos puntos. El primero, quería comentar que
con todo esto que hemos aprendido, la verdad es que yo tuve una autocuración, porque sí estaba como muy lastimada. Había pastores que me retaban o me decían, o eres psicopedagoga o eres cristiana. Vas a trabajar desde lo teológico, ¿para qué te preparaste como teóloga si no vas a trabajar en eso? Y bueno, pues hoy en este seminario me he curado, gracias a Dios, Qué de esos. bueno, hermana, qué eh, bueno. y, y ha sido muy refrescante para mí. Y otro comentario que quería hacer del pastor Lascari. Yo Sí, desde que iniciamos las clases, yo decía, yo creo que el pastor Lascari ya había iniciado con esta intervención motivacional breve. claro. Mis padres se divorciaron después de muchos años muy complicados y en una sola intervención mis padres se reconciliaron después de que mi mamá fue atendida por el pastor Lascari, se reconciliaron y terminaron juntos, ¿no? Y yo decía, wow, la verdad es que siempre estaba yo pues muy joven, pero me llamaba la atención cómo era posible que tantos años en la iglesia, tantas terapias que mi mamá tomó, y en una sola charla con el hermano Lascari, la vida de mis padres cambió. Y la verdad es que para mí eso ha sido una gran bendición. Los que tuvimos al lado de él sabemos el poder de la consejería. Él era un consejero extraordinario, único en su género, espiritual, ¿va? Aparte que era un hombre muy leído, porque era muy culto, Samuel, muy culto, pero único, poderoso tanto en la predicación como en la consejería. Realmente él fue el que me dijo, nunca seas nada más un pastor de prado. Me interpretó Isaías como Dios se revela. O sea, sí, creo que he seguido su indicación. José Luis Altamirano, neurólogo, pediatra, pastor y no sé qué más. A ver, Vendo tamales los domingos también temprano. dime, pásame uno de dulce. Hijo, yo también quiero un tamal, carnal. Mira, Mira, unos tamalitos para acá. terapia. En terapia ese. Eh, Hablando de la ética de la consejería, pastor, mm, yo aprendí mucho de tus consejerías y por años me hiciste acompañarte, me metiste a tus consejerías en algunas, ¿no? Sí, Y esa forma yo la aprendí en mucho. Y algo importante que me gustaría que abundaras, que es un secreto de confesión, ¿no? sí, En realidad, la consejería es un secreto de confesión, es la manera evangélica de la confesión, ¿no? sí. Este, eh, O bíblica también. y bíblica, sí, por supuesto, y esa información que nosotros recibimos, pues la guardamos en el corazón y en Dios. Ujú. Pero hay circunstancias, pastor, y me gustaría que abundaras en esto, en donde uno tiene que eh, conversar ciertas circunstancias con otros. Sí, 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 Eso, ¿puedes hablar de eso, por favor? Me lo sí, cómo no, enseñaste, pero vale la pena. cómo no. Yo sigo un principio. Toda aquella información que tú des a alguien que no pueda ayudar para resolver un problema es chisme y uno peca. Pero todo aquello que puede ayudar para, para solucionar una crisis, un problema, es lo ético, ¿va?
hablando que también hay que tener discreción. Entonces, muchos procesos pastorales, José Luis, demanda compartir con otros que tienen que ver con el asunto y que pueden aportar una sinergia, por decirlo así, en términos nuevos. Pablo nos llama a sanarnos unos a otros y usa más de 70 veces la palabra alerón, unos a otros. Es una acción recíproca, ¿no? Es decir, la comunidad terapéutica, gente madura. Por ejemplo, Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos. Confiésense los pecados. No el aconsejado, los ancianos y todo, en un acto de oración. Confiésense sus pecados y entonces, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces ves una acción comunitaria, ves la transparencia que ya no lo tenemos porque tenemos un miedo a ser vulnerable aquí terrible, y lo que hace es que estamos tapando nuestras sombras porque no queremos que nos las ve. Claro, pues somos mexicanos, nos balconeamos a todos, tenemos complejos de inferioridad, y cuando yo sé tu pecado, pues yo me voy a sentir superior a ti, ¿me entiendes? Entonces, por eso es bien difícil que los mexicanos puedan vivir comunitariamente su fe. Por eso los atrapa el pensamiento individual, el éxito ministerial, la iglesia guay, pero llenas de enfermos, porque no podemos ser transparentes los unos a los otros, porque nos dan vergüenza y tapamos. Pero la sanidad es comunitaria, como la santificación. Nadie se puede santificar con disciplinas religiosas. Se santifica con el poder de una comunidad. Que me alientes, que me digas, pastor, aquí ten cuidado, ven, haz esto. ¿Me entiendes? O no sé si te contesté, pero traté de Sí, hacerlo. sí hablaba de que hay cosas, por ejemplo, hay asuntos que son tan delicados y que a veces sentimos que nos rebasan. Claro, Y yo, por ejemplo, he acudido a ti claro, y te digo, pero yo puedo ayudar, ¿me entiendes? No es ético, es ético. A ver, pues a ver, aquí el debate está bueno. A ver, José Luis, Arturito. cuando ustedes como pediatras o como médicos se encuentran un caso difícil que tú no puedes resolver, Sí. no le hablas por teléfono a todo el mundo y decirle, oye, cuate tiene un problema que no puedo resolver, sino que juntas a otros especialistas ¿Qué quiere este niño? y preguntan entre ustedes cómo resolver un problema y se enriquecen con la sabiduría y con el conocimiento de los demás y encuentran una solución, pero no es a cualquiera, o sea, no es a cualquiera. Correcto, no es a cualquiera, gente madura, gente en el liderazgo, como en caso, pero es importante, pero no todos los casos, ¿verdad? A ver, mi Daisy, Leiva. Daisy, levantaste la mano, hija. Daisy, activa tu micrófono, por favor, por eso no te oímos, es por el micrófono. Ok, listo.
Gracias. Bueno, la pregunta es, ¿qué consejo tú nos das cuando que hace el aconsejado es una infidelidad? Porque yo me topo con ese caso muy a menudo y es así, o sea, fui infiel a mi esposo o a mi esposa, no le quiero decir porque sé que se va a acabar mi matrimonio, pero ya no quiero estar en esto, quiero salir de esto. Y entonces también te lleva a una parte de tú guardar un secreto que al mismo tiempo es pecado. Y No, entonces ahí, ¿cómo lo manejas y qué aconsejas a la persona? vale. Primero respetar respetar y ir acompañando hasta llevarlo a una meta, a confesar su pecado, ¿m? A confesar su pecado, asumir las consecuencias y esperar la misericordia. Debes tener una buena teología sobre adulterio, divorcio, nuevo matrimonio, para eso. Pero tú al principio escuchas, ¿no? Y valoras, porque a veces, Daisy, tienes que tener la sensibilidad del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Yo he restaurado personas que fueron infieles a sus cónyuges, ¿ah? Es restaurado. Pero lo que más responden en estos casos es que tú modeles el amor del Señor, la compasión del Señor. Yo siempre le digo a estas personas, si el amor a tu Señor no te llevas a reorientar tu vida, pues nadie puede. Y léete el pasaje y haz una exégesis cuando el Señor dice, por causa del reino solamente debes tener una mujer. Entonces le dijeron, Señor, esto es imposible. Y sí estaban diciendo una gran verdad humana. Es imposible ser fiel a tu esposo y a tu esposa. Es imposible. Pero Cristo dice, lo que es imposible en ese contexto temático, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por lo tanto, principio bíblico dice, sostener un matrimonio fiel se necesita el poder de Dios y dependencia. ¿Vale? Ok, entonces sí recomiendas que la persona confiese al final, a lo mejor del tiempo de consejería. Que puedas llevarlo, sí. Pero a veces debes ser sensible. Tú Sí. espera el ritmo. No uses la disciplina eclesiástica, sino Y después sería trabajar también con la pareja, o con la claro, pareja, porque obviamente ella va a querer la sí. separación, ¿no? Todos problemas matrimoniales tienen solamente una raíz. ¿Cuál es? Necesidades insatisfechas. Y hay que revisar las necesidades insatisfechas de cada miembro de la pareja y trabajar en ellas para que se destense el sistema matrimonial y puedan seguir. Pero ahí está todo. Gracias. Muy bien, qué bueno. Ay, Abraham Ledesma, te esperé ayer en consejería, otra vez me plantaste, ¿o qué? Abraham, venga. Hola, ¿cómo estás? Creo que no confirmamos ya el día de ayer. Ya ves que hemos traído ahí una agenda medio cruzada con Bueno, trabajo, etcétera. Oye, bueno, dime.
me voy a adelantar a la participación de David porque él había levantado primero la mano, pero es muy interesante esto ya que se está comentando en las últimas participaciones. Recuerdo hace muchos años, creo que seguramente más de 20 años, en un diplomado que tomamos con Rafael allá en Ecatepec, Allá en la iglesia, se nuestra men- casa. efectivamente, se mencionó un caso, Raúl, probablemente esto sirva para muchos de los que están conectados ahorita. Cuando ya llegamos a un punto donde la declaración de un aconsejado tiene que ver ya con la violación de leyes civiles, Claro, penales, etcétera, etcétera. Es decir, se cometió un delito. sí, Puede ser que el delito sea reciente, en meses, en años, pero recuerdo bien que en aquel entonces se habló también de un caso de alguien que confesó un delito que había sucedido hace muchísimos años y que por ley penal ya había prescribido, es decir, ya no tenía lugar para que se le pudiera condenar legalmente, pero esa persona lo confesó a su pastor. sí. Tu experiencia y en casos como esos, yo más o menos creo cuál es la respuesta, pero ¿cuál sería el proceder? Bueno, hay un principio del perdón que se llama la restitución del agravio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en México no tuve esas experiencias, las he tenido acá en España. Y, y por ejemplo, yo estoy obligado por derecho, sí, por el, por el derecho civil de denunciar, ¿no? De denunciar. O animo a denunciar también a la persona, porque si la persona denuncia un agravio fuerte, ya es un proceso de cambio para esa persona, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia. Yo creo que aquí, por ejemplo, tenemos algunas restricciones muy importantes ministerialmente, ¿no? Y es complejo. Hay casos, por ejemplo, que te dicen, por ejemplo, tuve un caso reciente de que la persona me confesó que mató a su primo, pero nadie lo sabe. Y por primera vez de su vida confesó y me lo confesó a mí. Claro, el caso fue que él mató cuando tenía 10, 11 años. Se le fue el tiro de una escopeta y acusó que fue su primo. Imagínate la vida de culpa y tormento. Me confesó, pero es de otro país, ya es una persona mayor, ya prescribió, ya no puedo hacer nada. Lo que hice fue ayudarlo a perdonarse a sí mismo, a liberar la culpa en Cristo, ¿no? Ya. Muy bien, David Ortiz Davicín. Hola, David. David, abre tu micrófono, por favor. Creo que ya quedó. Ya, Hola, buenos días a todos. Hola, Paz. hola. Realmente sí se me adelantó un poco Abraham. Mi pregunta iba precisamente a algún tema de, por ejemplo, si los aconsejados que vienen a nosotros han sufrido violaciones por algún familiar o por su esposo, por su esposa, posiblemente también hay casos
pero ellos están tratando, o sea, están tratando sus temas con la iglesia, con los consejeros pastorales, matrimoniales. En ese caso de que tú estás viendo que realmente hay un cambio en alguno de los dos, en el afectado y en la víctima, bueno, más bien en el victimario y en la víctima, ¿cómo se procede ¿hay algún protocolo? O sea, No, sí en debe. alguna pareja que tenga violencia, realmente violencia, que sean cristianos, este, pero tú estás viendo el cambio de la otra persona, del victimario, o sea, ¿qué haces en esos casos? No, está claro, hay que seguir el proceso, David, hasta que y vigilarlo, que vaya bien, ya hay un cambio, ya esto. El problema es al inicio de una consejería que te dicen, mira, fui violado, o fui violada, me pegaron, ¿no? Entonces tú animas a demandar. Y en casos, por ejemplo, de niños y casos de eso, pues ya tú como consejero eh, debes hacer tú la demanda como consejero. A gente vulnerable, a gente que no se puede defender, tienes una obligación ética, una obligación Ok. ética. ¿Mm? Bueno, muy bien, pues vamos a continuar con los límites, ¿verdad? Los límites de la... Perdona, Raúl, hay una mano alzada de Graciela y una pregunta de Daisy que quedó en el chat que luego leo, no sé, por orden que tú quieras. A ver, dime. La pregunta de Daisy que ella no hizo cuando intervino ¿es recomendable que la consejería la den el consejero junto con su esposa cuando el aconsejado es del sexo opuesto al consejero? No, repíteme eso. Sí, 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 sí es aconsejable que la consejería esté la pareja del consejero en el caso de que el aconsejado sea del sexo opuesto. Es decir, No, que no es necesario. El pastor, la pastora debe tener identidad y no debe tener miedo. Esas cosas se nos enseñaron en el pasado de que el pastor no debe dar consejos a las mujeres no deben dar consejos a los hombres. Eso no, eso habla de la falta de identidad de un consejero, de un siervo de Dios. Debe tener, lo que sí debe de saber que se dan procesos en la consejería cuando uno trata a una persona con varias sesiones, se puede dar un proceso de contratransferencia y transferencia. Entonces, es nada más tener cuidado. ¿No? Muy bien, Graciela, dime. Básicamente lo contestaste, es referente que trabajé para una escuela cristiana, nosotros firmamos éticamente que cualquier abuso tiene que ser reportado. Claro. Entonces, yo creo que esto es en México y existe. Sabemos que el proceso es difícil porque el DIF entra de inmediato y también las leyes, sabemos que hay mucha corrupción, etcétera, pero sí debemos tener la ética de demandarlo, de hacerlo, de hacer la demanda. Público, sí. Sí, yo decía en la legislación de pastores, no sé si hay ya algo recomendado a los pastores del gobierno, ¿no? De la Secretaría de Gobernación, pero bueno, está bien, eso es lo que toca.
Muy bien, hermanos, continuamos un poco más. La intervención motivacional breve es una metodología de acompañamiento. Esto ya es algo que yo propongo, ¿no? Este método. Pero hay que ser una limitación del cuidado pastoral y de la consejería. Yo como consejero siempre le digo a las personas, yo puedo tratarte de 3 acercamientos. Te puedo tratar como consejero cristiano, que es ver tu asunto a la luz de la palabra. O te puedo tratar como pastor, que es un cuidado pastoral. O te puedo tratar como con técnicas o metodologías terapéuticas. Esas son 3 limitaciones que tengo dependiendo del caso. Pero el cuidado pastoral hay que entenderlo como un ministerio amplio, inclusivo de sanación y el crecimiento mutuo dentro de una congregación y su comunidad a lo largo de todo el ciclo de la vida. Es decir, cuando una iglesia tiene una pastoral, es decir, todo lo que hace tiene un propósito de llevar a la madurez cristiana o la sanación o la salvación, se llama cuidado pastoral, ¿no? Hemos reducido el cuidado pastoral a entrar a un culto, ¿no? Nada más. No, el cuidado pastoral es una pastoración inteligente. Todo lo que hace la iglesia tiene el fin de edificar el templo de Dios, llevarnos a la madurez cristiana, a la sanación, a la santificación. Eso es cuidado pastoral. Consejería pastoral o asesoramiento pastoral, le llaman a algunos. Es una dimensión del cuidado pastoral, es un aspecto nada más del cuidado pastoral. Es el uso de una variedad de métodos sanadores para ayudar a las personas a encarar sus problemas y sus crisis de una manera que le haga crecer y experimentar así la reparación de su aflicción. Ese es el consejería pastoral. La psicoterapia pastoral es el uso de métodos terapéuticos reconstructivos de largo plazo, cuando el crecimiento ha disminuido de una manera profunda o crónica debido a la experiencia de los primeros años de vida. Aquí uno trabaja con el creyente de toda su historia. Normalmente historias traumáticas o historias con patrones pecaminosos heredados por familias y bueno, pero esta es la psicoterapia pastoral. Primeros años de vida que no respondieron a la necesidad del momento o debido a crisis múltiples de la vida. Aquí sí se necesita entrenamiento, formación psicoterapéutica. Aquí han avanzado mucho los americanos, el seminario de
de Gordon Covey en Boston, el seminario de Pasadena, California, em, en Alemania hay todo un movimiento de, psicología pastoral, y bueno, este es. La psicoterapia pastoral intenta primordialmente facilitar cambios de orden estructural, ¿no? Es decir, de problemas de personalidades, trastornos, ¿va?, que se han formado en el individuo, ¿no? Y que pues vamos ayudándoles a que sean más maduros, más funcionales. Es una intervención psicológica y espiritual entre el pastor y los creyentes con el propósito de resolver las dificultades de este, y psicológica quizás requiere varias sesiones o a veces hasta años, ¿no? Hasta años puede tratar a una persona. Reconocer la importancia de la salud mental como parte integral del bienestar humano. Es algo que no nos enseñaron en el ministerio. La salud mental es muy importante. Actualmente, gracias a los libros del hermano del italiano de Nueva York, no me acuerdo, Peter, no sé pronunciar su nombre, pero Es casero. es casero, gracias a su portación de espiritualidad espiritualidad sana, pues ha sacado un poco el tema en el contexto americano, pero ha sido un tabú la salud mental. Por ejemplo, yo acabo de leer un libro de 1500 páginas sobre la patología del clero. O sea, la patología de los pastores, bueno, es tremendo. Entonces, yo a veces he dicho, Señor, ¿por qué estamos sirviendo, Señor, con estos que venimos de familias profundamente disfuncionales, con traumas terribles, y nos hemos atrevido a servirte? Y en una de esas el Señor me contestó a mí, basta mi gracia. Soy su milagro, somos un milagro, hermano. Y el Señor me dijo, yo te veo como un poema mío. Qué bonito, como le dijo a Pablo. Es decir, que Dios me ve sano, pero realmente no lo soy. Soy en Él sano, somos en Él posicionalmente santo. Somos posicionalmente sanos, pero situacionalmente no lo somos. Pero caminamos hacia allá, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos. Pero realmente sí. Y hay un teólogo
en América Latina que escribió la enfermera enferma. Esa es la iglesia. Enfermos sanándose, yo diría. El cuidado y el asesoramiento pastoral deben ser integrales, buscando la capacitación para la sanidad y crecimiento en todas las dimensiones de la plenitud humana, lo espiritual, lo emocional, lo intelectual, lo social, todo, el ser integral, como crecía el Señor, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, integralmente. Existen oportunidades especiales para nutrir esta plenitud a través del cuidado y del asesoramiento pastoral en cada etapa de la vida. Es hermoso cuando uno tiene décadas en el ministerio ver que algunas personas, cómo llegaron al Evangelio y ahora qué son en el Evangelio. Eso es maravilloso, ver cómo el Señor ha dado el crecimiento a esas personas, porque fueron acompañadas en el proceso, no fueron abandonadas, ¿no? El ministerio de cuidado pastoral dentro de una comunidad, de una congregación dispuesta a ejercer este cuidado, es tanto un contexto que fortalece como un fundamento para el ministerio reparador del asesoramiento pastoral, ¿va? Sanando. Nos sanamos en la mesa, nos sanamos compartiendo la vida, el reino, sus valores, dialogando, confesando nuestras debilidades, siendo vulnerables, y comenzamos a sanarnos mutuamente. El cuidado pastoral es el ministerio compartido de un pastor y toda la congregación. Quiero llevarlos a esto porque esto es revolucionario. A Juan capítulo 21. Por eso puse esta foto. Pedro, ¿me amas? Mire, esta es la definición de Jesús de lo que es lo que es pastoral, lo que es ser pastor. Es una definición. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, versículo 15 del 21, Simón, hijo de Jonás, me amas con amor incondicional, más que esto. Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te fileo, que te amo, te tengo cariño como amigo. El Señor Jesús le estaba diciendo si tenía el amor divino para él, el amor de Dios pleno, completo. Ya había aprendido la lección Pedro, lo había negado, sabía que no amaba al Señor con ese amor. Y él confiesa, sí te amo, pero como amigo. Entonces el Señor le dice, no lo reprueba, le dice, apacienta mis corderos, aliméntalos, apaciéntalos, cuídalos, sánalos, protégelos. Esa es la obra de apacentar. Volvieron a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jordán, me agapes mes. Otra vez le dice, ¿me amas incondicionalmente, Pedro? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo.
le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas de veras? ¿Me fileas? Wow, le está cuestionando aún el amor de amigo a Pedro. Y Pedro se pone muy triste. Se entristeció y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Encontró a la humildad de Pedro. Señor, si me cuestionas aún ese cariño, tú lo sabes. Pero el Señor no lo reprueba. Principio espiritual, Dios no ve lo que somos, sino lo que puede llegar a ser con nosotros. Él le profetiza, algún día me vas a amar incondicionalmente, pero por mientras pastorea a la iglesia. ¿Qué es pastorar? ¿Qué es pastorear? Es amar, es amar, es amar. Pastorear es amar. Para Jesús, no es otra cosa. Y es algo que tiene que ver los unos a los otros, la congregación entera. La crisis y las pérdidas de la vida de los individuos y de su familia, las crisis sociales, la transición en una sociedad más amplia, constituye ocasiones en cuales se dan la mayor parte de las oportunidades para ejercer el cuidado y el asesoramiento en el ministerio. Las crisis son oportunidades para pastorear, para madurar a los creyentes. El cuidado pastoral puede y debe tener lugar en todas las diversas funciones del ministerio. Las comunidades de fe no solo brindan un espacio para el crecimiento espiritual, sino que también se han convertido en refugios donde los individuos buscan orientación, consuelo en tiempos de crisis. Los límites de la consejería pastoral breve tienen límites de tiempo y objetivo. Eso está claro, ¿va? Tiene límites relacionales. Se debe evitar sesiones prolongadas innecesarias, ¿no? Se recomienda una frecuencia entre 3 y 5 sesiones. Yo uso 8 normalmente. Límites de competencia. Reconocer cuando los problemas del aconsejado superan mis capacidades, ¿no? Y requiere intervención profesional. Límites emocionales. El consejero debe cuidar su salud emocional. Uno de los problemas que tenemos los que servimos a personas es lo que se llama burnout, es decir, el agotamiento ministerial, transferencias emocionales no resueltas, empatía desbordada que pide una guía clara, ¿no? Recomendaciones prácticas. Establecer un código ético para el equipo de consejería pastoral en la iglesia. Si vas a tener varios consejeros, establece un código. Disponer un documento de consentimiento informado sencillo. Ahorita les voy a enseñar uno. Crear una red de derivación profesional, es decir,
saber los psicólogos que hay en la ciudad, en la localidad, médicos, abogados, ¿va? Supervisión o mentoría para consejeros pastorales, es decir, reunir, seguirse capacitando juntos, ¿va? Espacios de autocuidado, oración y descanso para quienes acompañan. Muy bien, déjeme mostrar un documento que se da al principio de una intervención para informar y también para que tengan la iglesia un respaldo. Esto es importante, ¿eh? Por ejemplo, si ven ahí, ¿sí se ve? Sí. Sí, se ve. Ok, aquí aquí está un modelo, ¿no? De consentimiento informado. El nombre del aconsejado, la fecha, edad, teléfono, correo electrónico, la naturaleza de la consejería pastoral breve. Usted ha solicitado participar en sesiones consejería pastoral breve ofrecida por líderes autorizados de esta comunidad cristiana. Este tipo de consejería se basa en principios bíblicos, oración, escucha activa y guía espiritual. La consejería pastoral no es psicoterapia clínica, eso hay que remarcar. No sustituye el acompañamiento profesional psicológico o médico. Objetivo. El objetivo es ofrecer un espacio seguro para explorar una situación específica en su vida, buscar dirección espiritual, avanzar a una resolución práctica centrada en Dios. Duración. Este acompañamiento consta máximo de 8 sesiones, 5 o 3, con una duración aproximadamente de 35 a 45 minutos por sesión. Sesión podría realizarse de forma presencial o en línea. Aunque yo no aconsejo tanto usar la línea, pero bueno, se usa. Confidencialidad. Y ahí está toda información compartida, se tratada estricta, confidencialmente con siguientes expresiones. Si usted indica intención de hacerse daño a sí mismo o otro, se revela abuso sexual, todo eso ya está. Derechos y responsabilidades. Se lo voy a pasar a Irene para que lo ponga en la plataforma, ¿no? Y a lo último, pues, firma de la consejera y firma del consejero. Esto para España es muy importante porque aquí ya me respaldo profesionalmente como pastor, consejero. Muy bien. Estamos llegando casi al final. Dígame usted, ¿cómo ven? Raúl, yo tengo una pregunta. Sí, Buenas tardes, José. el Hola, buenas tardes a todos. instituto. Oye, y buenos días. Sí, dime. Sí, oye, ¿cómo abordar un tema donde hay una tendencia a pedofilia o es pedofilia lo que estás tú, prácticamente te está llegando ahí? Sé que Pero este tema ya excede lo psicológico o ya se puede volver legal, ¿no? Depende de la geografía. no, Pero no, ¿cuál sería el consejo si llega a o lo tenemos que abordar o tú dime? primero es legal, es un abuso muy penado y si es niño, niña, hay que proteger a la víctima.
Primero, éticamente tú debes proteger a la víctima. Y segundo, es una parafilia, por lo tanto es un problema de salud mental que amerita un acercamiento profesionalizado, a menos que tengas formación psicoterapia, te animaría a tratar. Yo lo derivaría, ¿no? Porque es una parafilia y es una problemática. Por ejemplo, las terapias de estas personas a veces como rompe lo ético cristiano. Ahí no me voy a meter en decirte, pero hay indicaciones que debe ser que no, que, que los cristianos, desde la perspectiva cristiana, sería un conflicto. Entonces yo lo derivaría mejor, Fernando. Pero si hay lo primero es proteger a la víctima. Eso es por ley y por conciencia, porque ese abuso de poder, un menor a un mayor. Y Así es. tenemos que denunciar la injusticia. Se paga un precio, sí se paga un precio, pero ese es el papel profético de la iglesia. Ok, gracias. La pedofilia legalmente es una de las, Fer, es una de los delitos más, tiene una connotación de orden de delitos que no, ¿cómo se llaman estos? Que no tienen fianza, pues, ¿no? Sí. Una denuncia, es como las drogas, ¿no? Que son delitos de orden federal, ¿no? Sí. La pedofilia no tiene fianza, es un asunto, es peligroso incluso para nosotros. ¿Por qué? Porque si alguien te lo confesó y se comprueba que tú lo sabías y no lo denunciaste, te haces cómplice. Esa es una de las cosas más tremendas. Por ejemplo, yo soy pediatra y como pediatra yo tengo la obligación inmediata de que cuando alguien, generalmente no van a venir a decir que yo hice esto, pero sí vienen los niños, los traen las mamás y nos ha pasado, afortunadamente en el hospital, y no en mi práctica privada, en el hospital público, porque eso respalda mucho, pero ha pasado que me han traído niños que evidentemente fueron violentados y violados, que yo descubro en la exploración que esos niños fueron abusados y que la mamá lo sabe y que fue el papá o que fue el amante de la mamá. Lo más frecuente no es que sean un tío o los hombres que las mujeres meten a sus casas, aunque los papás, el padre progenitor, sí también es un protagónico en eso muchas veces, ¿eh? No crean que es tan poco común. A veces el papá mismo, el que lo engendró, es el violador, pero las mamás son encubridoras. Tienen sus razones que uno diría, ¿cómo es posible? Tienen razones muy poderosas, ¿eh? Uno no debe juzgar a la ligera, pero es un problema grande eso, Fer. Ya. Muy penado. Marta. Hola hermanos, perdón que no prenda mi cámara, pero aquí estamos con el bebé. Algo importante es justo lo que comentaba el hermano Raúl sobre el consentimiento informado. Cuando una persona sabe de antemano que si te dice un delito o si se confiesa a lo mejor que tiene la intención de cometer un delito o atentar contra su vida, si ya lo firmó y aún así te lo dice, tiene una razón detrás de eso, ¿no? Sí. A veces, o sea,
lo que necesita es justo este acompañamiento, ¿no? Ayuda, te están gritando inconscientemente, ayúdame que me voy a matar. Exactamente, ¿no? Díselo a alguien más, haz algo, interven, ¿no? O Sí, hice esto, lo que decía el hermano, por ejemplo, sobre el ejemplo que nos ponía de este hombre que confesó haber cometido un asesinato cuando era un niño, ¿no? Pues lo que quería era que alguien lo supiera, que alguien le dijera cómo sanar eso, cómo resolverlo, ¿no? O sea, incluso si yo creo que si hubiera sido como algo todavía que del orden jurídico, probablemente él hubiera aceptado entregarse, porque esa era su intención, dejar de padecer ese dolor. exacto, exactamente. Sí, la mente va, la mente humana es tremenda. Muy bien, hermano, pues estamos llegando al límite. Si tenemos algunos minutos, Fernando, ¿cómo ves tú? Ya 5 minutos y si hay alguna otra pregunta, si no, acotamos algún tema. Hay No una sé si pregunta en quieras el chat, acotar algún. Adelante. perdón. Adelante, No Victoria. solamente que hay una pregunta en el chat de la hermana Marta Oleria, pero yo creo que se ha quedado respondida con el asunto de los límites. Si la hermana quiere decir si le ha quedado respondida o si tú, Raúl, quieres añadir, ella dice que si el asunto es grave y no se tiene la capacidad de ayudar como consejero, si se puede rechazar. Creo que la respuesta ha quedado. No se rechaza, se orienta a buscar ayuda. Martita, no sé si tengas algún tema que es importante para los alumnos. Ya estamos por cerrar, nos quedan 2 clases. Sí, Entonces, Sí, sí, Marta. hermano Raúl, le iba a comentar si ponemos solamente ya la tarea, o sea, ponemos los foros y la tarea final, que Sí. es hacer un video para que la vayan haciendo ya estas 2 semanas que nos quedan. Perfecto, Martita. Y aprovecho, gracias, Marta, el trabajo excelente que has hecho con inteligencia artificial. Nos dio un caso, Martita, muy bien, y les animo, ¿no? Lástima que la mayoría de ustedes no han aprovechado esta unidad didáctica porque no hacen sus labores, no hacen las tareas. Pero los que han aprovechado, estoy muy contento, muy sorprendido porque hay ah, muy buenos comentarios, y bueno, pero la plataforma ahí está, si usted pagó su curso y tiene todos unos recursos que puede usar, se los recomendamos. Bueno, ahí oren por Ana Sander, que está siendo golpeada por el desalojo. Ahí les puse una nota, pero me faltó decirle que oren por esta institución, que oren por la hermana Dana, porque sé que está sufriendo. Es difícil. Ujú. ¿Tú sabes algo más? ¿O alguien sabe algo más? Yo no sé mucho. Raúl, ayer hablé con Jorge Rodríguez, Sí, a quien tú conoces muy bien, que él es abogado y él es miembro de Asambleas de Dios y que ha sido muy cercano. Él no es el abogado oficialmente ahorita del asunto, pero él lo ha sido en otros momentos, en otro tiempo.
Y él me explicó que ese inmueble que está en el centro de la ciudad, frente al Congreso de la Unión, tiene una iglesia, es decir, un templo católico, Antigua, histórica. que es de los más antiguos. Antiguos, que no le han vendido curso, ¿verdad? Sí, pero esa iglesia, esa capilla que tienen ahí, es un monumento histórico que no puede ser propiedad de nadie. El caso es que ese edificio está en el centro del terreno que es propiedad de Ana Sanders. Y entonces eso hace que haya una pugna ya de años, no es de ahorita, es de años, en el que el gobierno ha querido despojar a Ana Sanders, a la institución, la ha querido despojar del terreno, pero no tiene legalidad lo que el gobierno hace. Esta es como la tercera ocasión en que, bueno, las dos anteriores amenazaron con desalojarlos, llegaron igual la policía y todo, pero no los desalojaron en esas dos ocasiones y les pidieron mucho dinero, están cosas así, que ya sabemos cómo se maneja eso, ¿no? Y en esta ocasión parece ser que se resistieron, no quisieron estar siendo pues, literalmente extorsionados por el gobierno mismo, la delegación pues, o la alcaldía, y que pues ahora sí procedieron al desalojo. Y bueno, dice, lo más probable es que se van a arreglar, ¿no? Pero es un asunto que ya tiene un poco de historia y ese es el motivo. Entonces es muy triste ver cómo la comunidad evangélica en México todavía es tan vulnerable. Eso no se lo harían a los católicos, bajo ninguna circunstancia. Pues estamos bien divididos, hermano. Estamos bien divididos, México, para hacer. Eso no lo podían hacer aquí. Bueno, pues que el Señor nos ayude, hermano. Gracias. Nos vemos el final de curso la próxima semana. Espero que el Señor levante consejeros entre nosotros. Amén. Gracias, pastor. Bye.